Espectacular salió nuestra tortilla. Mira esta parte, cómo se ve bien, cómo se divide toda la masa. Donde hicimos con la... Familia linda, hoy quiero enseñarles a hacer la masa para mi tarta casera. Así que vamos rápidamente en el video, bajamos nuestra cámara, vamos a pesar, acá tenemos nuestra balancita. Vamos a pesar un total de 400 gramos de harina 3.0, harina de fuerza vamos a utilizar para esta receta, ¿sí? A ver, 400 gramos en total. Vamos a agregarle en total esta margarina es de 50%, pero si tienen margarina de 70% de lípido sería lo ideal. Vamos a agregarle acá 150 gramos en total, ahí está. Vamos agregando directamente ahí. 150 gramos es lo que vamos a utilizar para esta receta, ¿sí? Ahí está. 50% líquido es esta margarina, pero si consiguen uno de 70%, igual, mucho mejor. Vamos a agregarle 8 gramitos de sal, así. Ahí está. 8 gramitos de sal. Y acá preparamos en total 150 ml de agua. Vamos a ver si esto nos da todo o nos va a faltar. Así que directamente vamos a echar un poquitito acá. Y ya comenzamos ya a amasar nuestra masa para nuestra tarta, ¿sí? Con paciencia. Esta masa es una masa ideal para tarta. También puede ser bueno para pascualina. Vamos a ir después a estirar en nuestra refinadora manual mecánica. Y le vamos a ir agregando entre medio maicena para darle ese efecto hojaldrado que necesitamos para nuestra masa, ¿sí? Ok, ahí le agrego un chiquitito más de agua. Después vamos a evaluar cuánto líquido es lo que utilizamos para esta receta. Ya está. Muy bien. Masa para nuestra tarta. Quiero comer o quiero cenar en esta noche una rica tarta, así que vamos a preparar esta masa para nuestra tarta casera, ¿sí? Masa casera. Ahí está. Más o menos esto sería la masa ideal para nuestra tarta. Ya les voy a mostrar bien de cerca cómo queda esto. Miren, gente, esto sería lo ideal. Les recomiendo no sobrepasar los 150 gramos de manteca, porque puede que la masa ya salga mal, ya salga ya muy mantecosa y no pueda unirse y tenga problemas en la hora de refinar, ¿sí? Amasamos un poquitito, no hace falta demasiado. Esto lo vamos a llevar en la refinadora manual mecánica y ahí vamos a continuar el proceso, ¿sí? Así, esta sería más o menos la masa ideal, ¿eh? Ok, acá nos sobró otra vez nuestra agua. Vamos a medir esto, aproximadamente unos 40 ml aproximadamente lo que nos sobró otra vez, lo que nos indica que usamos unos 110 ml de agua en total. Ok, lo llevamos en la refinadora manual y ya continuamos ahí. Ok, continuamos nuestra receta. Acá vamos a echar un poquitito de harina así y vamos a tirar con el palo. Vamos a tirar un poco con el palo esto para ir dándole su molde inicial, ¿sí? Muy bien, tiramos así. Acá tenemos maicena o fécula de maíz. Vamos a ir colocándole así para ir refinando nuestra masa. Paso a paso vamos a refinar, luego vamos a ir ya colocando en nuestra tartera para ver cómo va quedando esto, ¿sí? Vamos a bajar un poquitito de esto. Espero que puedan escuchar bien porque no hay buena iluminación, un poquitito de noche acá, pero espero que puedan captar un poco la experiencia de esta masa, ¿sí? Pasamos así una vez,
Luego vamos a bajar un poquitito más. Y volvemos a pasar con mucha paciencia. Si el video les parece un poco largo, recomiendo que puedan adelantar nada más en la parte donde más les interesa, ¿sí? Le agregamos la maicena, así, de esta manera. Lo vamos ajustando un poquitito. Esto hará para que tu masa tenga ese efecto hojaldrado que siempre buscamos para la masa de tarta o pascualina, ¿sí? Ahí está. Vamos a volver a meter nuestra refinadora. Alzamos un poquitito esto. Y ahí volvemos a meter con mucha paciencia, ¿sí? La idea es que no refinemos demasiado, gente. Vamos a refinar hasta cierto punto, luego ya le vamos a ir dando el molde que necesitamos para nuestra tarta, ¿sí? Un poquitito de harina acá, así para darle más, para que se quede más fino nuestra masa. Apretamos un poquito y lo volvemos a estirar, ¿sí? Más o menos está ahí. Apretamos un poco más. Lo volvemos a estirar, ¿sí? Con paciencia. Ahí está. Ahí está. En este punto ya vamos a traer ya nuestra tartera. Vamos a medir la medida que vamos a necesitar. Y ya le vamos a dar la medida exacta para nuestra tarta. Ok. Esta es la tartera que vamos a utilizar hoy. Así que más o menos sería así. Más o menos esta sería la medida. Así. Debería doblar para tener la medida de nuestra tartera. Así que vamos a colocar de vuelta maicena acá. Así. Maicena o fécula de maíz, ¿sí? Así que lo doblamos acá, más o menos así, para tener la medida. Y lo vuelvo a doblar así. De esta forma. Esto más o menos sería la medida de nuestra tartera. Así que con mucha paciencia le vamos a estirar un poquito primero con el palo. Así. Ahí también para darle más, un espesor un poquito más grande. Eso ya depende ya de la tartera que ustedes tengan, gente. Si tienen una tartera un poquito más grande o más pequeño, tienen que hacer la medida que requieran, ¿sí? Con mucha paciencia esto. Lo enharinamos un poquitito, tanto abajo como arriba. Y vamos a llevar otra vez nuestra refinadora. Vamos a tratar de sacar lo más largo y fino posible para que salga bien nuestra masa. Vamos a alzar otra vez esto con paciencia, mucha paciencia. Vamos a tratar de que agarre toda nuestra masa y que podamos llevar de una vez así. Lo vamos llevando y lo volvemos a traer. Ok. Bajamos un poquitito más. Como les digo, si el video es un poco largo, pueden adelantar o pueden ver en el punto donde más les interesa, gente. Pero quiero que aprendan bien esta receta, ¿sí? Vamos tirando con paciencia. Luego volvemos a llevar. Más o menos vamos a bajar un poquitito más. Y ya este último harinamos otra vez para que salga bien. Creo que este último ya va a ser la medida de nuestra tarta. Así que ahí, con paciencia siempre, agarramos, ponemos nuestro brazo acá por debajo para que pueda irse bien. Y lo vamos estirando así. Ahí. Ahí lo tenemos. Muy bien. Muy bien. Esto sería más o menos el doble de nuestra tartera. Lo que vamos a hacer acá es, vamos a retirar un poco hacia acá y lo vamos a colocar en nuestra tartera, ¿sí? Con mucha paciencia. Esto puede engrasar. Este tiene un antiadherente, así que vamos directamente a colocar encima, ¿sí? Vamos a colocar un poquitito, vamos a darle un poquitito de espacio para que pueda agarrar bien nuestra masa. Le aflojamos un poco acá en las puntas, así.
Estiramos un poquitito más, así hasta este punto. La aflojamos bien ahí para que pueda entrar bien, ¿sí? También de este lado la aflojamos un poquitito y luego ya cortamos acá. Cortamos este, ¿sí? Con el palo. Oh, mucha paciencia para que salga bien esta masita, ¿sí? Y ahí, bueno. Esta es la parte de arriba. Esta vamos a usar cuando ya tengamos ya nuestro relleno. Y la parte de abajo vamos a acercar un poquitito más esto para que puedan ver bien. Lo vamos a trabajar así, con paciencia. Vamos a apretar acá en la esquina mismo. Con mucha paciencia, sin romper la masa, gente. Sin romper, no hay que romper la masa en ningún momento. Y lo hacemos que vaya alcanzando bien los bordes, ¿sí? Y que se vaya quedando bien ajustado. Ok, ahí más o menos ya lo vamos teniendo. Lo que faltaría nada más acá es traer el relleno, colocar el relleno y ya colocar la tapa. Ok, ahí estamos. Esto sería nuestra tapa. Traigo el relleno, colocamos esto y lo cerramos, ¿sí? Ok, gente, así quedó nuestra masa para la tartita. Acá tenemos la tapa. La parte que nos sobró. Esta es la medida, la cantidad que hicimos es la medida justamente para hacer una tarta, ¿sí? Pueden hacer cualquier tipo de tarta como deseen. Yo, por ejemplo, hoy preparamos esta tarta. Este, por ejemplo, es un relleno de acelga, huevo, cebolla encaramelada y arveja. Y tiene también queso tipo mozzarella y jamón. Así que vamos a ir colocando esto acá. Vamos a colocar todo esto. Y luego ya vamos a ir tapando, ¿sí? El relleno ya depende ya de cada uno. Eso ya es a gusto. Pueden hacer rellenos de pollo, pueden hacer netamente de verdura. O sea que ya cada uno puede inventar el relleno que más desee para esta ocasión, ¿sí? La idea es enseñarles cómo hacer la masa para su tarta y que puedan salirle medio hojaldrado con el efecto de la maicena, ¿sí? Ok, estamos bien esto acá, así, espectacular, muy bien. Ok, acá le vamos a dar un toquecito de agua. Vamos a pintar acá esta parte del borde, un poquitito con agua para que nuestra masa pueda pegarse bien ahí. Pueden hacer un repulgue, como simplemente pueden apretar bien y la masa se va a quedar bien ahí adherida con esto, ¿sí? Ok, ahí está. Vamos a agarrar esto con paciencia. Entonces agarramos nuestra tapa y vamos a bajar encima así. Ahí está. Tiramos un poquitito acá. Ahí. Y simplemente lo vamos a cortar con el palo. Siempre con el palo para que pueda quedar bien nuestra masa, ¿sí? Ahí. Espectacular. Vamos retirando. Esta sobra después nos sirve otra vez para hacer alguna pequeña tartita por ahí, o de repente pueden cargar empanadas sin problema con eso. Vamos apretando así, poquitito, con paciencia le van apretando así, de manera que se vaya uniendo así con el otro, con la otra punta, ¿sí? Así, le van apretando y uniendo así, miren, sencillo. Ahí está. El secreto después para que esto no se le levante. Acá no le tienen que agregar nada de polvo de hornear, ni levadura, ni nada. Netamente la masa es así como le enseñé. No tiene nada que le haga fermentar, ni nada por el estilo, ¿sí? Ahí está. Meter un poquitito de esto acá. Esto sería ya todo. Acá lo que vamos a hacer, simplemente apretamos un poquitito
y ya lo pintamos con huevo familia, ¿sí? Preparamos un huevo, le ponemos un poquitito de vainillita y le pintamos bien así. Vamos para que tenga un lindo colorcito. Y yo le voy a agregar semilla de sésamo encima porque a mí me gusta. Si a usted no le gusta, eso ya es a gusto de cada uno, ¿sí? Muy bien. Espectacular. Vamos a pintarle bien para que tenga una linda doradura nuestra tartita y la masa que preparamos, ¿ok? Muy bien. Acá sí le agregamos ya un poquito de sésamo. El horno ya tiene que estar precalentado, gente. Precalentado en 230 grados. Bien precalentado. Esto vamos a meter y vamos a cocinar unos 20 minutitos aproximadamente, ¿ok? Recomiendo siempre agujerear, ¿sí? Agujerear para que esto no tenga ninguna intención de levantarse y salir más, ¿sí? Ahí estamos, no tanto, pero sí unos cuantitos así para que pueda respirar bien nuestro producto, ¿ok? En este punto ya llevamos en el horno. Una vez que esto esté todo, vamos a ver un poco cómo queda esto, ¿sí? Ok, mi gente linda, acá ya terminamos ya nuestra tartita. Así nos salió nuestra tarta, la masa de nuestra tarta que hicimos hoy. Vamos a bajar esto y vamos a cortar un poco, vamos a ver cómo queda la masa finalmente. Ok, familia, se dan cuenta cómo en esta parte, ahí donde está el cuchillo, cómo en esta parte se ve bien que se hojaldró un poquitito nuestra masa para nuestra tarta. Miren, familia, espectacular salió nuestra tortilla. Miren esta parte cómo se ve bien, cómo se divide toda la masa donde hicimos con la maicena. Vamos a cortar acá, sí, un triangulito para ver, miren, para ver cómo queda finalmente nuestra tarta. Miren, espectacular, gente. Esto está bien calentito todavía. Solamente quería mostrarle cómo quedó finalmente nuestra masa de tarta. Ok, gente, y nada, espero que les guste este videito, puedan hacer en sus hogares y puedan dejarme manito arriba, suscríbanse los nuevos y nada, mi gente, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.